Vamos a abrir en las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo 27 del 1 al 8. Éxodo 27 del 1 al 8. En el día de hoy voy a estar compartiendo una enseñanza que he titulado las cinco obras del evangelista. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, el ministerio de evangelista está conformado por cinco obras que realiza el evangelista, y estas cinco obras son reveladas a través del tabernáculo, especialmente del altar de bronce. El altar de bronce, que es prototipo del evangelista, contiene cinco utensilios que van a tipificar las cinco obras de un evangelista. Entonces buscamos en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso del 1 al 8. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Gloria al Señor. Entonces, aquí encontramos una enseñanza poderosa, una enseñanza maravillosa, y es la enseñanza de lo que es la obra del evangelista. Hemos visto en enseñanzas pasadas que el ministerio que más relación tiene con el tema del altar es el evangelista, y cada vez me convenzo más. Al ver la dimensión del altar con las dimensiones de los otros utensilios, el altar es 25 veces más grande que el altar de oro. Era gigante ese altar, era un altar grandísimo. Y esto tipifica eh, y representa y nos dice que el ministerio evangelístico es un ministerio muy abarcador. ¿Por qué este ministerio sería así de grande? Por todas las almas, porque más son las almas perdidas que los creyentes salvados. Por tanto, el altar es muy grande porque es para abarcar y salvar la mayor cantidad de personas posible. Entonces, eh, quiero hablar especialmente del altar. Número 1, el altar tenía unas dimensiones de 5 codos de ancho por 5 codos de longitud por 3 codos de alto. Gloria al Señor. 3 codos de alto, sí, 3 codos. 5 por 5 por 3. Estamos hablando de un altar bastante alto y bastante grande.
era casi el tamaño de un cuarto pequeño, de 2,5 metros por 2,5 metros. Y de una altura de casi el tamaño de una puerta. La altura de una puerta tiene 2 metros, le quita 50 centímetros y ya tenemos la altura de un altar. Era bastante alto, era de 3 codos. Sobre este altar se ofrecía lo que era el sacrificio. Se ofrecía el holocausto, se ofrecía la ofrenda, se ofrecían 4 cosas. El holocausto diario, se ofrecía las ofrendas, se ofrecía la ofrenda por el pecado y se ofrecía la expiación. 4 sacrificios. Para poder desarrollar estas 4 cosas, sacando un poquito la ofrenda, nos quedaría solamente holocaustos, ofrenda por el pecado y la expiación. Estos sacrificios eran los que tenía que realizar el sacerdote en el altar. Y el sacerdote representa o tipifica al Espíritu Santo, que es el que hace todas las cosas en todos. Jesucristo es el sumo sacerdote que penetró más allá del lugar santo y penetró hasta el lugar santísimo y está a la diestra de Dios Padre. Pero acá en el lugar santo que representa la tierra y los atrios que representa el mundo, se quedó el sacerdote, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sacerdote. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es quien hace todas las cosas. Él es quien le echa leña al fuego. Pero cada cada mueble, esa es la palabra correcta, cada mueble del tabernáculo representa un ministerio. Y el ministerio evangelístico es tipificado por el altar, por tener relación con la cruz de Cristo. Y es el mensaje del evangelio. Es el mensaje del evangelio. Entonces, hemos leído aquí y nos dice la palabra: y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del verso 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. Es lo primero que vamos a hablar, del caldero para recoger la ceniza. El caldero para recoger la ceniza era un recipiente donde se depositaban las cenizas, tanto de la leña como del resto del sacrificio. Todo lo que era ceniza, que hace parte de lo que es la basura, el residuo, era sacado fuera del tabernáculo a un lugar limpio y era depositado en ese lugar, era echada la ceniza. Esa ceniza estaba fuera del campamento, no solamente fuera del tabernáculo, sino también fuera del campamento. Pero vamos a asumir que estaba fuera del tabernáculo, igualmente es verdad. Y esto nos habla de una función del ministerio evangelístico. Nos habla de la siguiente función, gloria al nombre poderoso del Señor. Nos está hablando de sacar fuera de la iglesia todo lo que no se conforma a la sana doctrina. Eso es un trabajo del ministerio evangelístico. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, y hay otros versículos más, el apóstol Pablo dice a Timoteo que deseche. Y recuerden que Timoteo es evangelista, pues Pablo le dice: haz tu obra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Era su ministerio evangelista. 1 Timoteo 5:20. Gloria al nombre poderoso de Cristo. 1 Timoteo 5:20. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios:
Primera Timoteo capítulo 5, verso 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman, para que los demás teman. Gloria al nombre poderoso del Señor. Pero mire lo que dice ahí. Hay otro pasaje que dice: al que cause división, después de una y otra amonestación, deséchalo, deséchalo. Entonces, está encargado de parte del Señor de desechar todo aquello que no se conforma a la sana doctrina, incluyendo si es una persona que se ha corrompido, o si es un creyente que ha corrompido la doctrina. El evangelista tiene la función de sacar la ceniza, y es representada con ese caldero. En ese caldero se echaban las cenizas y se sacaban fuera del campamento. Entonces, esa es una función evangelística. Hay muchos más pasajes, pero para efecto de ir un poco más rápido, puesto que no tenemos todo el tiempo, en todas las horas, iremos dando por lo menos un versículo bíblico. Ahí tenemos ese versículo que nos muestra, dice que él está encargado de reprender. Dice: repréndelos duramente. Bueno, no dice duramente, dice que los reprende. Amén. Al que persiste en pecar, repréndelo en público para que los demás teman. Es un trabajo del evangelista la limpieza, sacar fuera de la iglesia, transportar fuera de la iglesia lo que es esa inmundicia. ¿Amén? La inmundicia, lo que no se conforma a la sana doctrina. Tenemos una segunda función del evangelista y es la que sigue. Dice: y sus paletas. La paleta o paleta porque era pequeña, no era el tamaño de una pala como nosotros conocemos, una pala pequeña, pero tenía la forma de una pala, igualmente. Con esa paleta se recogía la ceniza que estaba en el altar. Dentro del altar quedaban unas cenizas, y con esa paleta había que recoger esas cenizas e igualmente echarlas donde, en el caldero. Echarla en el caldero para poderla sacar. Entonces, eso me está hablando de limpieza en el altar. Y ese es un trabajo del ministerio evangelístico: limpiar los altares. Limpiar los altares de lo falso, de las falsas doctrinas. Limpiar los altares de las falsas doctrinas. Es trabajo del evangelista, desde el altar, reprender a aquellos que andan desordenadamente, cuya doctrina no se conforma a la sana doctrina. Y para poder comprender por qué el evangelista tiene mucha relación con el tema de la doctrina, debemos entender qué es la doctrina. La doctrina es la fe convertida en algo práctico, en algo que se puede poner en práctica. Y para poder poner en práctica la fe, debe ser expresada, la fe en forma de mandamiento. O sea, la doctrina es la fe expresada en forma de mandamiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: las mujeres quiero que se vistan con ropas decorosas, con pudor y modestia. Eso es doctrina. ¿Por qué? Porque es la fe puesta en práctica. La Biblia dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ese mandamiento es algo práctico. Por tanto, es doctrina. Doctrina es lo que yo vivo, es lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es tu doctrina? Si tu doctrina, gloria al nombre del Señor, es lo que tú haces, entonces
eso generará, la doctrina genera un tipo de conducta, un tipo de conducta. Ahí es donde está el detalle. Si mi doctrina es sana, la conducta que voy a tener es una conducta moralmente sana. Pero si mi doctrina es una doctrina equivocada, es una doctrina basada no en la verdad, entonces mi doctrina no es sana. Entonces, precisamente, el evangelista mira cómo está la doctrina de cada quien, si es conforme a la sana doctrina, y de ese modo él reprende. Aparte de eso, que es la parte de la iglesia, la primera que vimos, saca del tabernáculo de todo lo que no se conforma a la sana doctrina. No solamente tiene esa función, sino la segunda función, que es limpiar los altares. Los que predican falsa doctrina, los que predican una doctrina que no es sana, también tiene esa función. Por tanto, un evangelista es un apologeta. Es un apologeta porque hace apologética, que es la defensa de la fe y de la doctrina. Eso se llama apologética. Entonces es un apologeta de la iglesia. Son los apologetas de la iglesia. Son los que defienden la doctrina a capa y espada. Son los guerreros. Por tanto, ellos desde los altares atacan mucho la falsa doctrina y atacan mucho a aquellos que predican falsa doctrina. Gloria al Señor. Falsas enseñanzas. Seguimos, gloria al nombre poderoso del Señor. Seguimos con la palabra. Viene un tercer utensilio que es, dice, sus tazones, sus tazones. Sucedía que a la hora de sacrificar, de inmolar a la víctima, era degollada al norte del altar. Al lado norte, ahí se degollaba la víctima. Y al degollarla, su sangre era vertida en unos tazones. Estos son los tazones que están hablando aquí. Con estos tazones, el sacerdote los tomaba y untaba, cuando iba a hacer expiación, untaba en los cuernos del altar la sangre y el resto lo vertía al pie del monte, al pie del altar. Al pie del altar. Cuando hacía el holocausto, tenía que echar la sangre alrededor del sacrificio y el resto echarlo también a un lado del altar, del resto de la sangre. Entonces es para poder portar la sangre. Y aquí vamos a hablar algo que el evangelista, a través de su mensaje evangelístico a las almas, a través de la palabra evangelística y de la cruz, permite o se permite por el Espíritu Santo llevar la sangre de Cristo para traer limpieza de pecado a todas las almas perdidas. Y no solamente a las almas perdidas, sino aún a la iglesia que ha pecado. Es un portador de la sangre. A través de su mensaje, a través de la predicación de la palabra, él va a hacer que la gente sea lavada y sea limpiada por esa sangre, que su pecado sea expiado. Antes de continuar con el versículo de este tema, de este tercer tema, vamos a leer el versículo del segundo tema que no leímos. Ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 8. Si queremos saber acerca del ministerio evangelístico, tenemos que leer el libro de Timoteo. Siempre lo recomiendo. El libro de Hechos, la historia de Felipe, Primero y Segundo Timoteo, y leer Marcos, que muestra a Jesús como evangelista. El evangelio según San Marcos. Entonces, ahí tenemos Primera Timoteo 1:3. Vamos a ver qué dice Primera Timoteo 1:3. Dice 1:3 al verso 8. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso,
cuando fui a Macedonia, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, para que mandase a alguno que no enseñen diferente doctrina. O sea, su trabajo es el altar, limpiar el altar de la ceniza, sacar la falsa doctrina. Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Amén? Entonces, ahí está el apóstol Pablo exhortando a Timoteo. ¿A qué? A que cumpla su función, que coja y vaya allá y no permita que alguien le enseñe diferente doctrina desde el altar, que no transmita desde el altar diferente doctrina, porque lo que hace es confundir y destruir el trabajo que Dios está haciendo en las vidas al introducir unas herejías encubiertas. Y hay muchos pasajes que hablan de esta apologética del evangelismo. Pero en 2 Timoteo 3:15, vamos a 2 Timoteo 3:15, nos habla de su función de predicador, de ministrador de la salvación a través de la sangre. 2 Timoteo capítulo 3:15 dice. Es lo que dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira usted esa palabra. La escritura lo hacía Timoteo, lo hacía sabio para la salvación. Es uno de los pasajes que nos vamos a leer ese. Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo una persona es salva? La Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? Y cómo, perdón, de quien a quien no han creído. Y cómo creerán en el que no han oído y cómo irán si no hay quien les predique. Entonces, Timoteo, a través de la predicación del evangelio, era que él podía salvar. En 2 Timoteo, en los primeros versículos, dice que Pablo le exhorta que haga la buena profesión. Cuando se habla de profesar, habla de predicar la buena profesión. Entonces, Timoteo era un predicador de la palabra del Señor. Y a través de su predicación, él podía lograr que la gente se salvara. ¿Quién lo hacía salvo para la salvación? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, para que una persona se salve, obviamente, tiene que ser lavada en la sangre de Cristo. Por eso, no de manera explícita, sino de manera implícita, puesto que no hay salvación sin la sangre de Cristo. Porque si hubiese salvación sin sangre, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió entonces? Mas sabemos que la salvación fue a través de la muerte y derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder hacer remisión de nuestros pecados. Amén. Y que toda esta obra que Dios ha hecho va a ser publicada por el evangelista. Por eso esa es una de sus funciones, ministrar la salvación por la fe en la sangre. ¿Sí? Por la sangre. Bien. Vamos entonces al otro utensilio que son, dice, sus garfios. Sus garfios. ¿Qué es un garfio? Podríamos decir que el garfio podría ser un gancho así, como comúnmente lo conocemos,
pero no era un gancho así, era un gancho así, parecía más un trinche, era así, con el gancho y tenía un mango largo. Tenía que ser un mango largo porque si no el sacerdote se quemaba. Recuerde que estamos hablando de un fuego que estaba allí en un altar. Entonces el garfio era utilizado para acomodar las piezas, acomodar el sacrificio, ¿verdad? Que es tipificado, o sea, prácticamente acomodar el cuerpo para que el cuerpo todo estuviese metido en el fuego. Recuerden que para ofrecer un holocausto había que colocar una leña encima de la rejilla del altar y después de esa leña que se encendía encima de la leña se colocaba el cuerpo de la víctima. Y recuerden que el Cordero es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, cuando hablamos de meter el cuerpo en el sacrificio, estamos hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Cordero. Meterlo en la leña, en el fuego. Entonces, el trabajo del evangelista es meter a la iglesia en el fuego. Meter a la iglesia en el fuego. Ese es el trabajo evangelístico. Meter a la iglesia en el fuego. Todo lo que tiene que ver con fuego es trabajo del evangelista. Todo lo que tiene que ver con fuego. Por eso es que el evangelista tiene esa unción, aleluya, y cuando esa unción se mete en la iglesia, empiezan a haber manifestaciones del Espíritu. ¿Qué representa el fuego? Representa la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu. Entonces, el fuego, se mete ese fuego allí a través del evangelista. El evangelista es el encargado de meter a la iglesia en el fuego. Y la Biblia habla de ese fuego del don del evangelista. En 2 Timoteo 1, 6 al 7. 2 de Timoteo, vamos hasta 2 Timoteo 1, 6 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es ese don? El don de evangelista. Era un don ministerial. La Biblia explica cómo Timoteo recibe el ministerio evangelístico. Dice que por la imposición de las manos del apóstol Pablo y del presbiterio, o sea, el grupo de pastores, ellos oran por Timoteo y hay una profecía donde Timoteo recibe el ministerio evangelístico. Entonces el apóstol Pablo le dijo que avivara el fuego del don. Para ser más exacto, el altar nunca podía apagarse. ¿Sí? En el altar se ofrecían sacrificios, dos sacrificios. Se ofrecía un sacrificio en la mañana y se ofreció un sacrificio en la tarde. Exactamente a las 9 de la mañana, que era la hora tercera, y a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Eran los dos sacrificios que se debían ofrecer en el altar. Dos sacrificios. Y esos dos sacrificios que se debían ofrecer en el altar, luego que ya se ofrecían, el fuego no se podía apagar. Por tanto, el sacerdote tenía que meterle leña, porque dice la Biblia, el fuego del altar nunca se apagará. Es responsabilidad del evangelista que su fuego nunca se apague. Nunca se debe apagar el fuego del evangelista. Porque su misión, una de las misiones de la iglesia es encender el fuego.
es mantener a la iglesia y al mundo metido en el fuego. Por tanto, el evangelista es un avivador, es un avivador. Tiene ese trabajo de avivar. Entonces, métanle ese enfoque, ya hemos leído, aviva el fuego del don que hay en ti. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ahí está el poder, se mueve el poder en el evangelio. Porque Dios le ha dado espíritu de poder, de amor por las almas y de templanza. Por eso a través de la templanza el evangelista aplica la doctrina, reprende, redarguye, exhorta. Templanza, poder y amor. Gloria a Dios. Y la última función del evangelista que nos enseña el tema del altar es maravillosa. Vamos a leerla. Leemos acá en Éxodo capítulo 27, donde estamos, y nos da el último utensilio. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 27. Dice en el versículo 3, dice sus garfios, dice, y sus braseros. ¿Qué son los braseros? Era una especie de cucharón, una cuchara así, más o menos, y tenía un mango. Y con esa cuchara, el sacerdote tomaba fuego del altar y lo metía dentro del tabernáculo. Gloria al Señor. Todos los días había que tomar fuego del altar. No había ningún fuego, nadie podía utilizar otro fuego dentro del tabernáculo que no fuese el fuego del altar. Entonces, los braseros, con el brasero se tomaba el tizón, se tomaba el fuego, y con ese brasero se encendían las lámparas del candelero y también se encendía el altar del incienso para poder ofrecer el incienso. Eso me da a entender que el evangelista es un ministrador de fuego también a otros ministros, especialmente al pastor y especialmente al profeta. Pastor, recuerden que el candelero de oro es función ministerial del pastor. Entonces, ¿por qué? Porque aunque el pastor esté lleno de aceite, es el evangelista que va a traer la manifestación del Espíritu a través del fuego. ¿Sí? Una persona puede estar llena del aceite, llena del Espíritu, y el Espíritu no manifestarse. La manifestación está llena. Y lee la Escritura, y cuando lee la Escritura se llena y su espíritu está rebosante, pero no hay una manifestación. Pero cuando viene el evangelista, empieza esa manifestación del Espíritu, empieza ese poder, ese fuego, empieza a la gente a hablar en lengua, a los pastores a danzar. Fíjense que cuando en la época de G. Ávila, a veces se colocaban los pastores ahí, en la parte de atrás del altar, y el hermano G. Ávila, cuando estaba predicando, que se metía esa unción, a veces esos pastores empezaban a danzar y empezaban a sacudirse, a meterse en el fuego. ¿Por qué? Porque es función evangelística ministrarle fuego a los pastores. Y no solamente a los pastores, ministrarle fuego a los profetas. A los profetas. Hay fuego y el fuego enciende también. ¿Para qué a los profetas? Para que el profeta entre en oración. O sea, el espíritu de oración, el fuego de la oración y del clamor y de la súplica lo ministra el evangelista a los profetas. Eso es un misterio
maravilloso que se desvela en las Sagradas Escrituras y que me impactó mi espíritu, pues estoy estudiando las distintas relaciones que tienen los ministerios con otros ministerios. Como, porque a veces pensamos que un ministro ya está completo y ya no puede recibir nada de nada. No, Señor. Dios es sabio de los sabios y ha dejado que cada ministerio dependa en alguna cosa del otro para que no nos creamos independientes ni nos creamos autosuficientes. Ningún ministro es autosuficiente, ninguno. Los pastores dependen del fuego del evangelista y los profetas también dependen del fuego del evangelista. Gloria al nombre poderoso del Señor. Dependen de ellos. Vamos a ver todas las interacciones que tiene cada ministerio con. Hoy hemos empezado acerca de las 5 obras del evangelista. Las 5 obras del evangelista. Amén. Y mire todo lo que nos ha mostrado la Sagrada Escritura, que no únicamente tienen un trabajo de portar la sangre al mundo para que el mundo se lave de sus pecados a través de su mensaje evangelístico, sino que la mayor cantidad de funciones se encuentran hacia adentro. Se encuentran lo que es limpiar el altar, limpiar la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice, que prediques la palabra. Ahí está la función de llevar la sangre al mundo, prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, ahí está esa misma función. Luego dice, redarguye, reprende y exhorta. Esa es una función de limpiar, de sacar la basura de la iglesia. Reprender, ¿verdad? Exhortar, animar, redarguir. ¿Sí? Mira toda esa función. Y no solamente eso, fíjate, en la parte de la exhortar, ¿a qué puede exhortar el evangelista? Que la gente se meta en el fuego, y eso es lo que hace el evangelista. Métete en el fuego, métete en el fuego. Te exhorta a la búsqueda, te exhorta a meterte en el fuego, ¿verdad? Entonces dice que prediquen la palabra, mira, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Ahí están otra vez. Las 5. Son 5 obras del evangelista y nos muestran la palabra. ¿No? Predicar para llevar la sangre al mundo. Exhortar a que la gente se meta en el fuego. Redarguir. Redarguye, reprende. Bueno, reprender para sacar fuera al que no se conforma a la sana doctrina. Redarguir a las personas que están cambiando la doctrina. Gloria al nombre del Señor. Instar a los ministros a aprenderse. Instar a la búsqueda. Instar. Entonces, ese es el trabajo del evangelista. Y es maravilloso cómo opera todo esto para que la iglesia sea bendecida. Para que la iglesia sea bendecida. Es un trabajo maravilloso.